Bueno, ya estamos con Tito Pérez acá en la mesa. Vamos a hablar de frenos. Esta es la presentación. Algunos se preguntan si el dibujito es Tito Pérez o es José expert. Luis. Aclaremos que es Tito pero Pérez. no. Es Tito Pérez, que lo tenemos acá. Fíjense que es igual al que está acá. ¿Cómo andas, Tito? Para que te vamos a acomodar Sí. el mic. Un toque más. Acércatelo vos. Ahí está. Y más arriba. Arriba. La idea era hablar un poquito de un sistema que recontra súper importante en un auto, sobre todo en un auto de carrera o de alta performance, como son los frenos. Ya hablamos un poco de los amortiguadores, hablamos un poquito del sistema de suspensión y bueno, este es un sistema que es recontra súper importante tanto en la seguridad como en la performance del auto. Sí. O sea, sobre todo cuando se exigen en el momento de clasificación, estamos muy acostumbrados a ver que las gomas bloquean o que el piloto, entre comillas, se pasa. Pero la idea acá es explicar un poquito las diferencias que tiene contra un sistema estándar y lo que podemos hacer en un auto como para que mejore de un auto estándar a un auto de alta performance. Ya en los autos de carrera, generalmente hoy te venden el kit, no es que podés inventar demasiado, inclusive en muchísimas categorías ya está reglamentado el disco de freno y el compuesto de la pastilla, hay otras que no, y se va trabajando en eso, ¿no? Es un sistema bastante interesante. Básicamente, a diferencia de un auto de calle, nosotros estamos acostumbrados en un auto de calle que apoyamos el pie en el freno y reduce la velocidad realmente. Sí. Tiene un servo. Los autos de carrera no tienen servo. Sí. Entonces tenés que aplicar muchísima presión en el pedal de freno, sobre todo en el inicio de la frenada. Cuando el auto viene con toda la carga aerodinámica, ahí el piloto, que es un arte que tienen, frenan con toda la presión posible y van soliviando, van soltando, van disminuyendo la presión que están ejerciendo sobre el pedal a medida que se arriman a la curva y que el auto baja de velocidad. Porque Y tiene menos recorrido, ¿no? Bueno, esa es la sensación que uno tiene cuando aplica el pedal. Sí, cuando tenés recorrido peligrosísimo. Es una costumbre, hoy lo estamos hablando ahí afuera, que quedó sobre todo de las categorías de autos más pesados, con más masa, que el piloto tantea con el pie izquierdo si está al freno. O sea, vienen con el acelerador a fondo y el tipo tantea a ver si está, sobre todo si la horquilla no tiene mucho escape, una frenada muy violenta. Pasó a ser un tema psicológico más que nada ahora, ¿no? Que cuando venís muy rápido... Quiero saber que esté. Entonces, cuando el recorrido es largo es peligroso. Se hace todo para que el recorrido sea muy pequeño e inclusive lo que unen, el sistema que une las bombas de freno con el caliper de freno, que acá tenemos uno, es está hecho con unas mangueras malladas, precisamente para que no dilaten, porque si no, todo lo que tengas de dilatación en la cañería de frenos o se deforme el caliper de freno, hace que el recorrido del pedal sea más largo y por lo tanto pierden sensibilidad, ¿no? Para frenar. Sí. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las piezas y haciendo referencia a lo que vos marcabas de qué es lo que pasa cuando el freno no está. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, empezando por algo que pasó hace poquito. ¿Se acuerdan cuando probó Franco Colapinto en Monza? Ah, sí. Que se termina rompiendo... Se parte un disco. Se parte un disco de freno y pasó esto que vamos a ver, ¿se acuerdan? Esto fue poquito Probando antes el auto 2023. Un poco antes de su regreso. Allá fue. Sí, tenía buena vía de escape, ¿no? La rotura de un disco o que se rompa o se suelte un caliper de freno debe ser de las fallas más catastróficas que hay, porque automáticamente en este caso no sucede, por lo que vi, lo estoy mirando ahora, pero cualquier falla que tenés ahí te rompe la llanta. Claro. Hubo golpazos con eso porque está todo... Vos pensás que el diámetro del disco, del conjunto, está limitado por el diámetro interior de la llanta. Normalmente, depende si el reglamento es libre o si no estás haciendo un auto con reglamento, estás haciendo un auto de alta performance, tratás de ponerle el mayor diámetro de disco y está todo muy cerquita, muy cerquita. Es más,
Aparte, cuando dibujás un auto, que en algún momento lo vamos a hablar, la llanta tiene un perfil J, lo primero que se pone es el disco de freno. O sea, de ahí se empieza el diseño de un auto. Ajá. Mirá vos. Y sí, porque te limita, en el caso del tren delantero, que tenés que tener la geometría de dirección y eso, te limita la posición de la rótula inferior. No la podés sacar más afuera o te pega contra el disco. Y no podés sacar más afuera nada porque acá está, vieron que la llanta tiene un lomito, se llama perfil J, pasa todo zumbando acá adentro. Entonces se pone el disco, se pone el esquema del caliper y ya donde te da el disco sabés que es el limitante para ubicar la rótula de la parrilla inferior. Y ahí empezás el diseño de todo. Voy a ir por algunas preguntas básicas, pero las ranuras que tienen, las canaletas que tiene el disco y las ranuras que tiene el perfil del disco. No es tan básico. Ok. Está buena la pregunta. Mira, acá tengo un disco, no sé si se alcanza a ver. Sí, ahí sí. Sí. Este es un disco normal de un auto de calle, en este caso es de un Astra. No es casualidad que lo tenga. Este disco está reglamentado para la Fórmula 4 FIA. Y es un disco estándar, en el cual la masa, podríamos decir, lo que acopla, lo que lo tiene contra los tornillos, contra los bulones o contra los espárragos de ruedas, según sea el auto, es solidaria al disco. En este caso, acá tenemos otro disco que es de competición, es un disco trasero de un Top Race que tiene esa parte flotante. Y ahora vamos a explicar el por qué. ¿Por qué flotante? Que es una diferencia bastante importante que tienen estos. Lo que hace el freno es transformar, ¿no? Trata de explicarlo sencillo, pero es la energía cinética, la masa que tiene el auto, que son autos muy pesados generalmente, un TC, un Top Race, un auto del orden de los 1.300 kilos. Imagínate que eso a 250, 260 kilómetros por hora es una bomba, Sí. una cantidad de energía terrible. Hay que frenarlo. Hay que frenarlo. Y lo que hace este sistema es transformar esa energía cinética en calor. Por eso van a ver en muchos videos que muestran autos que los discos están al rojo, inclusive al rojo blanco. Cuando están frenando, porque estamos transformando toda la energía, toda esa masa del auto lanzado a una velocidad, la estamos transformando en calor. Por ese motivo, por varios otros, tenemos que refrigerar el freno. O sea, el freno es un sistema que va refrigerado normalmente con aire. Tienen unas mangueras de bastante diámetro en la trompa del auto o en la cola, por supuesto para el freno trasero. Y la idea es que intentemos de alguna manera poner ese aire aquí adentro y que este aleteado trabaje como una turbina. Que el aire pase por acá, pase por adentro del disco y lo refrigere. Ahí tenemos un problemita, y te lo voy a decir porque está piola, porque para la performance de un auto. ¿Por qué la diferencia entre un disco así sólido, que es bastante más fácil, más económico, o este que tiene la masa flotante? No la masa, esto se llama copa normalmente. Hay una diferencia de que en este disco está bastante bien hecho, pero generalmente la cara que agarra la copa es más larga que esta cara. O sea, hay diferente cantidad de material del lado que agarra la copa a este, lo mismo pasa en este. Tenemos diferente cantidad de material y cuando calienta todo este conjunto, primero se quiere dilatar. Y si yo no le permito que se dilate como este sistema, no le permito que sea grande, el disco se tuerce, se bombea, se alabea. Y eso me hace que normalmente que se me apoye contra una pastilla, el auto pierdo performance cuando suelto el freno. Queda un instante frenado y cuando uno está trabajando mucho, trata de, por supuesto, de que eso no pase. Ese es un tren trasero, un TC2000, ¿no? Exacto. Acá está menos solicitado el freno en un tren trasero de una tracción delantera. En un auto más repartido, como si fuese el Top Race, que tenemos tracción trasera, está un poquito más solicitado. Tengo más masa, tenés el diferencial y un montón de cosas. Pero es muy común, eso también es una foto que es bastante espectacular en las carreras de endurance, sobre todo cuando cae la tarde y te muestran las ruedas con los discos Al día del fuego. Sí, sí. Sí, al rojo, casi. al rojo vivo. Maravilloso. Y en el Fórmula 1, que también se utiliza toda esa temperatura de la que vos hablás, se utiliza para regular también la temperatura de la goma. Sí.
en determinados momentos, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Es que la cantidad de calor que está generando es terrible. Por eso van a ver que en la Fórmula 1, o son sistemas muy sofisticados, tienen un cobertor. Pero también tenés que limitarlo. Vos pensás que esto, cuando estás girando, y hoy les dije que estamos bastante cerquita de la llanta, es un soplete en la llanta terrible. Ahí tenés un callejero, ¿no? Sí. Claro. Sí. ¿Cuál es el Facu, límite de justo. temperatura? Arduzo, justo. Depende No. ¿de qué depende? El límite de temperatura, vos fíjate que ahí estás poniendo fundición de hierro al rojo, estás hablando de 700, 800 o más grados. Va a depender de lo que te soporte la pastilla, pero además tenés un problemón que es la transmisión de calor hacia el líquido de freno. Hoy hablábamos de que, Las sobre todo en burbujas. ruta y eso, Claro. no, que se te hierve. Claro. El líquido de freno es una sustancia que está hecha para subir el punto de ebullición. Vos mirás el tarrito y te dice tantos grados. El disco está a una temperatura terrible, pero las pastillas que están en contacto con el disco me terminan pasando esa temperatura a los pistones. Es más, si acá lo podemos ver, ¿Cuánto pesa un disco así? ahora te comento eso. Los pistones tienen agujeritos para que entre aire y no transmita tanto el calor. Hay todo un estudio hecho con eso. Y la temperatura es limitante, que no se te hierva el líquido de freno. Claro. Ahora, en Fórmula 1, que tienen otro compuesto de disco, no son discos de fundición, son discos de carbono-carbono. Y pastillas de carbono-carbono trabajan a muchísimo más temperatura. Y bueno, ahí es donde tenés las regulaciones. Me preguntaba, Leo, recién cuánto pesa un disco. Lamentablemente, para lo que diseñamos auto, es un elemento muy pesado. Un disco normal está en 6-7 kilos, un disco delantero, y este es un disco de 4 kilos, 5. Tenés que tener masa, es lo que decíamos recién. Estoy transformando energía cinética en calor, no lo puedo hacer con una cosa finita. Necesito tener masa, porque si no lo derrito. te derrite, claro. Claro, lo derrito, pero tenés más problemas que eso, porque además, lo que él decía de la temperatura es una cosa, cuando el freno está frío, no frenás bien. Entonces tenés una temperatura Óptima. De trabajo, Sí, digamos. de trabajo. Claro. Sobre todo necesitas algo de temperatura en el punto inicial del frenaje, que es lo que dije que es el punto más importante, es donde el piloto o el que maneja le pone toda la presión al pedal de freno y después va soliviando. Y si en ese momento no tengo la temperatura correcta, no tengo grip. Y vos pensás que eso generalmente pasa cuando tuve una recta. O sea, yo vengo toda la recta enfriando el freno y cuando llego a la frenada, si tengo muy poca temperatura, puede ser que no frene, después se me bloquea. Es una cosa bastante fácil de imaginar, pero difícil de regular. Y ahí después se ve las pasadas y un montón de cosas que suceden, sobre todo en el final del frenaje o de la mitad del frenaje para adelante, que es donde todo está en la temperatura correcta. Entonces el piloto frena hasta el nivel de bloqueo y va soliviando. Bueno, eso ya es el arte que tienen los pilotos. Y El ABS natural, ¿no? De que van... Es la patada inicial y después van regulando... Es algo que te lo da el talento. Claro. O sea, hoy los chicos entrenan muchísimo con eso. Claro. Cuando se suben a simuladores sofisticados, realmente van entrenando con el tema de la presión, porque aparte, cuando vos haces mucha fuerza, perdés sensibilidad. Es como querer dibujar apretando el lápiz, ¿no? Claro. Y esto, realmente en un auto de carrera tenés que hacer una fuerza importante en el pedal de freno. ¿Cuántos kilos son de 180? ¿Puede ser una patada de freno inicial? Más? No la medí. Vos normalmente, si haces fuerza normal, estás en 50 kilos, más o menos. O sea, probarlo en una balanza. Nunca medí la carga que está teniendo el pedal, pero sí, es muy alta. No sé si llega a los 180 kilos, pero sí. Vos pensás que hacer 180 kilos de fuerza con el Es pie... un montón. Terrible. Sí, sí. Yo no tengo la capacidad, No. sin ningún tipo de duda. Pero es algo que está buenísimo porque la gente no dimensiona lo que es estar durante 30 vueltas corriendo, metiéndole la presión al freno durante todo ese tiempo, tantas veces por vuelta, ¿no? Lo que termina doliendo por ahí Te quedás la sin pierna. Hablamos Claro. del fútbol, te quedás sin No, pierna. obviamente. Acá también. No, sí, uno de los problemas que tienen, y
bueno, para los chicos que están mirando, que están acostumbrados a ver este sistema en los autos de carrera, se mueven los caños. O sea, tenés que hacerle Van a ver que muchos autos tienen alguna riendita más, alguna cosa más, porque cuando apretás el freno retorcés el caño donde está agarrada la pedalera. Increíble. Las pedaleras, sí, es terrible. Impresionante. En las pedaleras al piso no tanto, pero este tipo de pedalera que es colgante, porque aparte vos decís cuánta fuerza le haces. El pedal tiene una multiplicación de casi 6 a 1. O sea, multiplica. Este cachito arriba del bulón es 6 veces más corto que el resto. Entonces es una palanca terrible y el piloto está haciendo realmente mucha fuerza y de todo eso tiene que dosificar, está ingresando al cura, está haciendo un montón de cosas, ¿no? Claro. Por eso es un arte frenar. ¿Qué similitudes hay para aquellos que tal vez no han tenido la experiencia de pisar un freno en un auto de competición y de cómo funciona? ¿Qué similitudes hay entre lo que es un sistema de freno o lo que uno tiene que hacer para frenar adecuadamente y para hacer que dure más todo el sistema de frenos en un auto de calle comparado con un auto de carrera? ¿No? ¿Hay alguna similitud o son caminos muy diferentes? Son muy diferentes, porque vos en un auto de calle generalmente disminuís la velocidad. No es, salvo, y ojalá que no te pase que tengas un panic stop, o sea, que tengas que venir, se te cruza algo, o venís por la ruta y se cruza un animal, o hay un accidente, eso es una frenada de pánico. Normalmente no lo exigís. Por eso, por ejemplo, los autos de calle, entre la suspensión, el caliper de freno que va agarrado a la suspensión y el canito que viene de freno, que es un canito, podríamos decir acero, un poquito más sofisticado, hay un flexible de goma. O sea, vos eso se lo pones en un auto de carrera y sentís que el pedal se te hunde, no lo podés usar, no podés usar flexible de goma. En el auto de carrera es totalmente al revés. Vos venís y el freno lo exigís al máximo posible. O sea, frenás, siempre tenemos un solo limitante, el contacto de la goma con el piso. Si yo tengo neumático y todo el freno, todo el sistema bien, y va a trabajar y el piloto va a exigir al equipo y van a pasar un montón de cosas para que el sistema sea óptimo y el tipo pueda frenar lo más adentro posible al nivel que le permita la adherencia a los neumáticos. Entonces son dos caminos muy, muy distintos, el del auto de calle, que aparte venís con el freno prácticamente frío todo el tiempo, a lo que es un auto de carrera, que venís con todo en régimen de trabajo a la temperatura y la exigencia es constante. O sea, todas las vueltas van a tratar de frenar lo más adentro posible, se va cayendo el sistema de freno por la temperatura, en carrera sobre todo, y el piloto, pero siempre lo va a exigir al máximo. ¿Y cuál es la vida útil, por ejemplo, de un freno de esos de Top Race? ¿Va de acuerdo a cómo lo trate el piloto? ¿Va de acuerdo a cómo sean los circuitos que visitás? ¿O vos tenés, este disco me sirve para tantos kilómetros y chau? Sí. Normalmente estamos acostumbrados a la duración por carrera, o sea, cantidad de carreras, ¿no? No estoy al tanto en el día a día del desgaste, pero normalmente en un auto de carrera los traseros pueden durar un poquito más, pero vas a calcular, cuando hacen el presupuesto anual, 2/3 juegos de discos delanteros y ponele si 3 delanteros, 3 juegos de disco, 2 traseros, el desgaste en el trasero es mucho menor y pastillas de freno le ponen más seguido, cada 2 carreras. Les voy a decir que los es equipos... un consumible importante, es un presupuesto. Por eso te digo, cuando hacen el presupuesto anual. Pero claro. Los equipos oficiales del TCR World Tour cambian en cada salida a pista de discos todo el conjunto entero. Increíble. Todo el conjunto entero en cada salida a pista. Otro mundo. Es impresionante. No, porque tenés muchas cosas. Tenés lo que se calentó el disco, el líquido de freno dentro del caliper. Esto tiene unos zorricitos de goma adentro, la unión del pistón con el caliper para que no pierda. Tenés un montón de cosas. Las pastillas, por más que... Es larguísimo el tema. Este es un caliper de 4 pistones, tiene pistones de diferente diámetro para que la pastilla, si el disco, o sea, vamos a suponer, está girando hacia mí, las pastillas se tienden a cuñar. Entonces, a los calipers se le ponen pistones de diferente diámetro para compensar ese efecto de cuña que me hace desgastar las pastillas mal. Todo eso va haciendo que, lo que te decía yo, como que el freno, los pilotos están cansados.
Pasa en carrera mucho. En carreras tenés todo el conjunto cansado, se va gastando las gomas, tenés temperatura, viene todo caliente. Se escucha también, está esponjoso. Sí. El esponjoso puede venir si salió bien purgado. O sea, tenés que... Es un sistema que trabaja con muchísima presión interna y es un líquido. El líquido teóricamente es incompresible. Teóricamente no, es incompresible y toda la cañería lo más rígida a la dilatación posible. Entonces, si tengo algo de aire en el sistema, se comprime el aire y el piloto automáticamente te dice está esponjoso. Y puede pasar, o porque ya salió con aire, porque lo tenés que purgar, que es una tarea bastante común. O sea, paren y purgan los frenos, sobre todo las primeras tandas o lo que fuese. O bien que sirvió o se quiere hervir el líquido de freno, que era lo que pasaba en las carreras de TC de ruta, con frenada de 300 metros. Claro. O sea, muchísima velocidad, muchísima masa y poco grip en la goma. Entonces la frenada era muy larga y servía todo. Perdón. Sí, dale. No, digo que esto es un mundo, como dijiste vos, pero también está el trabajo fino, por ejemplo, el que hace Bruno Santoro, un amigo. Por ejemplo, ¿no? Digo, de que pone a punto el freno de acuerdo al gusto del piloto, ¿no? ¿Y qué diferencias de frenado hay? Porque la gente por ahí imagina lo que es un pedal de freno de un auto de calle que tiene su recorrido, en cambio esto tiene un recorrido muy cortito, donde la sensibilidad es casi nula, ¿no? Es más que nada algo que lo hace el piloto sistemático. ¿Qué diferencias hay para trabajar en el freno de acuerdo al gusto del piloto? Más que gusto, creo que es en el poder frenante. Y es lo que te decía recién, es muy clásico de los pilotos que vienen de la fórmula, que son autos con una carga aerodinámica más o menos importante, esa degresión, o sea que el tipo le da mucha presión al inicio del frenaje y va soliviándolo y lo empiezan a hacer en forma natural porque vienen de ahí. O sea, un piloto que venga de un auto de categoría tipo de turismo, que no está tan acostumbrado a dosificar la presión de freno durante el frenaje, le cuesta más. Aparte es una cosa instintiva, vos decías, hay tipos que lo hacen naturalmente bien, y hay tipos que tienen que trabajar para hacerlo. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, Bruno, que es un especialista, Santoro, o sea, un especialista en el tema, está trabajando todo el día con esto, trabaja mucho en eso y sobre todo el grip que tienen las pastillas a las diferentes temperaturas. Eso que decía recién. Vos iniciás el frenaje con el disco relativamente frío y la pastilla también. Cuando levanta temperatura aumenta el grip. Entonces hay 1000 cosas que el piloto, correcciones que va haciendo instintivamente y bueno, tal vez viendo la capacidad que tiene para hacerlo, Bruno puede orientar un poquito ese trabajo. ¿Querías comentar algo de la gente? Sí, porque hay preguntas de la gente y dice Santiago Fenema, ¿en qué influye la posición del caliper? Si lo pones adelante, atrás o abajo del disco. Decirle a Santiago que se ponga a trabajar, que él trabaja conmigo y no esté pabreando con el teléfono. Muy bueno. Así que bueno. Depende cómo pones el caliper. Si lo pones de atrás o de adelante, en parte de la frenada se puede tirar a poner convergente o divergente el sistema, las ruedas. O sea, pueden hacer así o así. No me acuerdo. En un momento que los sistemas eran poco rígidos, los ejes traseros de los TC, Alberto Canapino, ¿no? Hablando de eso, fue cuando empezó a poner los calipers de abajo, pues era una posición neutra. Claro. Entonces yo le decía, pero escúchame, si vos tenés el diferencial bien, o sea, es una carga, pero si tenés algo que flexa, te genera ese movimiento. Entonces genera cierta inestabilidad. Hay algunos autos que lo tienen de abajo simplemente por la razón de bajar el centro de gravedad, como los fórmulas más elaborados, ¿no? Porque abajo, aparte, es difícil de purgar. Tenés que girarlo. Claro, ¿verdad? Claro, porque el purgador es física pura, el purgador tiene que quedar para arriba. Pero bueno, básicamente incide en eso. Si los pones de adelante o de atrás, genera o carga de convergencia o de divergencia en el sistema de suspensión, y si tenés juego en alguna parte, en alguna rótula, en algo de eso, te puede causar cierta inestabilidad. Bueno, más pregunta a la gente en este caso. Julián Bob, no trabaja con vos, ¿no, Julián? No. A Julián no lo retamos. Una consulta, en un auto de TC, cuando en el frenado el auto zapatea, ¿es por el freno o por un tema de suspensión y puesta a punto del auto? Sí, dice. es y por si es por todo. el freno, ¿por qué sucede eso? Es por todo.
Eso se llama brake hop, el salto en el frenado en inglés. Y es por el sistema de suspensión que tiene el TC. El TC tiene un eje rígido con unos tensores. Y eso lo va a entender todo el mundo porque es el mismo sistema en la vista lateral que una moto. Cuando frenas, vos pensás que el TC tiene freno, motor adelante, tiene un montón de peso en el tren delantero. Cuando frenas, porque es un tema físico además, el auto transfiere peso y se levanta de atrás. ¿Entendés? Se tiende a levantar de atrás. Ahora, yo estoy frenando en algo que es como el eje de una moto, el horquillón vendría a ser, claro, el visto de costado, se tiende a enroscar sobre su pivote. Se tiende a levantar. ¿Ok? Mientras la rueda está apoyada en el piso. Porque todas esas cargas y cuplas se generan por la fuerza de frenar, que cuando se levanta el eje, pierdo eso y el eje cae. Entonces te empieza, es lo que el famoso zapateo. Entonces, ¿a qué se debe a todo? Porque es el tipo de suspensión, si tengo suspensión independiente, no zapatea. Claro. Y tiene que ver también con el freno. Pues yo le saco freno atrás, está bárbaro, pero vos tenés 4 ruedas en el auto. O sea, cuando querés frenar de verdad voy a tratar de usar las 4. Sobre todo si le puedo poner carga aerodinámica, que de hecho los autos lo tienen. Entonces, de ahí viene una situación de compromiso de hacerlo frenar, pasarle freno atrás hasta el límite del zapateo. Tito, el tema, otro tema clave que se lo ve, que es lo visible también, el trabajo en la distribución de freno, ¿no? Tren delantero, tren trasero, se parte desde un porcentaje base, ¿cómo es? Sí. Ahí va de todo de vuelta, donde tenés el motor, la distribución de peso del auto y un montón de cosas. Pero básicamente vos sabés que el auto te va a frenar mucho más en el tren delantero. Acá, esta es una pedalera que también por supuesto tiene embrague, ¿no? Van 2 bombas de freno que normalmente son de diferente diámetro. Pueden ser del mismo diámetro, pero son diferente diámetro la bomba. Normalmente están en pulgadas y el límite inferior es 5 octavos y el superior es 1 pulgada de diámetro. Están por ahí. Tengo bombas intermedias, por supuesto. Entonces, cuando vos tenés todo eso, se regula. Alguien se sienta, después que purgaste, podríamos decir, alguien aprieta el freno y vos vas, tratás, lo van a ver mucho en los boxes, que se regula a que no podés mover más la rueda delantera y vas a la trasera y tienen que frenar menos. Sin duda, porque si no la bloquea. También tiene que ver, guarda, chicos, que en esto hay autos que tienen diferente ancho de goma, entonces si tenés más carga aerodinámica, menos, pero normalmente vos arrancás de que frene un poco menos el tren trasero. En una tracción delantera, bastante menos, en una tracción trasera, un poco más, pero vas de ahí. Y el piloto después tiene, que acá parte está bueno de verlo, el piloto tiene, tratemos de no tirar todo. El piloto tiene las bombas van conectadas de este lado con unos reguladores, y el piloto lo que hace es hacer girar esta varilla interna que corre una bolita o una rotulita que tiene acá adentro. Entonces, aumentás a misma presión de frenado, ¿no? Aumentás el porcentaje que le mandas al tren delantero o al tren trasero, y eso es lo que ustedes ven que los pilotos lo van regulando. Claro, está bueno, súper interesante. Para terminar, porque algo que a veces pasa es, y que me gustaría saber por qué se deforma el disco de freno, ¿no? Con el uso, sobre todo pasa, calculo yo más no sé si en carrera, pero en un auto particular he tenido que cambiar discos porque frenás y empieza a vibrar todo, ¿no? Sí, si es por las pastillas o es por el material del mismo. Se te pone como el Renault del Facu hace un rato, claro, por eso. Tiene vos pensás en una parte que la pones al rojo, está casi maleable eso. Y tiene estas aletitas internas adentro que son para la refrigeración. Entonces, cualquier cosa que se parta acá, el disco cambia el espesor y eso automáticamente lo sentís en el pedal. Es muy común que venís y frenás, y si venís rápido y frenás, vos lo percibís como una vibración directamente. Y eso es por eso, muchas veces en los autos de calle, yendo rápido, te decía, no llega a separar de stop, pero si vas rápido en la ruta, en los momentos que frenás, aplicás mucha presión y frenás bastante, entonces el disco se viene calentando así, se enfría, se calienta, se enfría, en un momento se puede fisurar.
y nada, te genera ese problema. Yo tengo una claro. más, una cortita más, pero La última. vos trajiste una pedalera y hay distintas pedaleras. Y sé que cuando trabajan en los frenos, que hacen esas pruebas profundas dedicadas básicamente al freno, cambian pedaleras. ¿Qué es lo que se busca con las pedaleras? Hay diferentes, más allá de la posición y un montón de cosas, de una pedalera colgante típica. Hay diferentes relaciones de pedal. Esa es la colgante, después tenés las que están Al piso. Entonces pueden trabajar sobre esas cosas. La relación de multiplicación del pedal es una cosa incidente. Todo es incidente en una pedalera. También el recorrido de acelerador. Tenés que ver, es muy común que el tipo frena y tiene que quedar más o menos a la altura del acelerador, porque si la caja no tiene paddle shift, podríamos decir, es una caja tipo manual, general, ahí están, bueno, tenés toda la actividad, mirá, ahí lo tenés. Si tenés mal regulado eso, es una macana. Está Gabriel, que pilotazo. Arte. Acá, ahí está el arte viejo del Sí, frenaje sí, con la sí, puntitaco. Sí. Gabriel es justo de la Con el derecho frena, claro, siempre. que transita, sí, y frena con el derecho. Sí, no, Pero es uno de los pocos que no Como cambió. adelanto de calle. Es uno de los pocos que no cambió, que no frena con la izquierda. No, pero hubo pilotazos, yo tuve pilotazos y fue toda una discusión. El tema, yo ¿Cuál una es? discusión a favor. Ah, claro. A favor de frenar con la frenar derecha. derecho? Sí, sí. Pero ¿cuál sería Esto la viene del explicación? karting. Todo me van a decir, el viejo estoy viejo, pero viene del karting. Pilotazos ahí, un par de que tenías en la listita de los 90, 80, frenaban todo con la derecha, como frenás en un auto de calle. Es más, yo en la fórmula me criticaron mucho porque en el Tito no podías pasar el pie por abajo de la columna de dirección. Ah, Claro. Eso me criticaba muchísimo. Los chicos vienen del karting que no tenés opción, tenés un pedal de un lado y del otro. Entonces, decía de lo mismo, es tanta la fuerza que haces. Pero vos que no sos piloto, o por yo, o cualquiera, que no estamos acostumbrados, frenar con la izquierda y te bloqueas. sí. Es un Sí, desastre. como le No tenés pateás como el sensibilidad. embrague. Es otra sensibilidad. Lo entiendo. pateás como el embrague. Claro. Entonces, toda esta camada de pilotos, Gabriel no me acuerdo si corrió en karting, debe haber corrido de chico, pero viene de la fórmula. Sí. Y hasta esa época, fue una época de un break, que empezaron a venir más chicos del karting y ya frenaban con la izquierda, hoy casi todos frenan con la izquierda. Eso no quita que pilotazos, frenaban con la izquierda en algún momento. O sea, vienen a fondo y agarran una curva de media alta velocidad y tocan, en vez de levantar, Sí. tocan el... Van tocando el freno mientras van acelerando. Sí, pero eso es toda una técnica Para también. sentarlo, para sentar el auto. No, más que para sentar, vos pensás que venís con todo, desde el motor hasta la rueda hay 1000 juegos, 1000 cosas que se mueven, estrías, la caja de cambio, el autoblocante. Vos traes todo eso en una posición de tracción, donde levantas, todo pasa para el otro lado, el parche de contacto de la goma pasa de la tracción al frenaje, o sea. Entonces, si vos disminuís la velocidad del auto frenando con la izquierda, todas las condiciones mecánicas del auto siguen en la misma condición. Eso en un La curvón de alta transferencia de velocidad te quiere decir que vos venís, levantás y el auto se te mueve, Claro. el piloto se baja y te dice se mueve. Y vos como técnico decís, no levanté. Subite vos. Y vamos. Arranca la discusión. Sí, No sí, es una tendencia, es como frenás. Entonces, hay cosas técnicas. Claro. Y bueno, señores pilotos regulaban la velocidad de pasaje apretando el freno con la izquierda. Tenés que ver qué auto tenés también. No es lo mismo en un Fórmula de 500, 600 kilos a un TC de 1300 o a un Touareg de 1300 kilos. Eso. Tito, un lujazo como siempre tenerte hoy, como todos los anteriores. Me encantó el detalle de los frenos, creo que nos Muy hemos bueno. sacado muchas dudas y entendemos ahora mucho mejor cómo funciona todo este sistema, y cualquier duda que tengan la pueden trasladar, que nosotros después vamos a tomar nota y en los próximos episodios podemos eventualmente volver, ¿por qué no? Si quedó alguna duda sobre algún tema en particular, a plantearlo, ¿no? Y a despejar esa duda. Así que, Tito, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, lo que quieran, pregunten dentro de lo que sabemos. Acá tendría que preguntarle más, como decía él, a Bruno, que es un especialista en el tema. Uno tiene la experiencia de los años de trabajo nada más. Que pregunten y bueno, vamos a ir caminando despacito hacia el auto completo, ¿no? O Sí, sea, es más o menos la idea. Vamos a poner un tipo de auto
Y ya que explicamos los sistemas, después vamos a ver más o menos cómo haríamos un auto de una categoría definido, porque es un lío si no. Y ahí podemos volver en el tipo de suspensión, frenos que específico para ese tipo de autos. Perfecto, lo prometemos para los próximos episodios Bueno. de El Taller de Tito, que llega a su fin por el día de hoy. Y después de este cierre del Taller de Tito, nos vamos a meter en el análisis de Franco Vivian en Escudería Carburando, de lo que fueron los relanzamientos, interesante, los relanzamientos de la final de Turismo Carretera en Posadas del pasado fin de semana. Cerramos, dale.